prácticamente sangrando, ¿no? Sangraba profusamente, desborde emocional, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver, para que veamos que no somos ajenos a este fenómeno, el entierro del compadre Palenque. Los dolientes quieren congelar el tiempo. Corre un rumor como la pólvora. El compadre está vivo. Y la gente no quiere que el cuerpo sea enterrado. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Con estas escenas tan terribles. Que este es el final de los liderazgos, ¿no? O sea, terminan ahí. Y así cuando terminan tan irracionalmente, su nacimiento también es profundamente irracional, ¿no? Es decir, ¿por qué elegimos a un líder? Es exactamente, yo creo que el mismo mecanismo del por qué elegimos a un equipo de fútbol, o por qué elegimos si vamos a ser creyentes, o si vamos a tener fe o no vamos a tener fe. Es una elección racional, irracional al mismo tiempo, altamente irracional, sin embargo, ¿no? Obedece a algunos criterios, pequeños criterios racionales, pero es una que en última instancia es irracional. ¿Por qué elegimos un líder, un partido político, que hay otro muy parecido, digamos, ¿no? ¿Por qué elegimos uno y no otro? ¿Por qué un equipo de fútbol y no otro? Entonces, hay todos estos elementos que son tremendamente distintos, irracionales, fuera del control, fuera del guión mismo de todas las cosas. Para terminar, ya muy poquito, en otros países, yo les voy a leer algo que está sucediendo en otro país. Esto que les voy a leer está sucediendo o ha sucedido en Estados Unidos, pero cuando se los lea, ustedes van a pensar en otra persona, y estoy seguro que sé que quién van a pensar, ¿ya? Hay un libro que se llama Cómo mueren las democracias, de dos autores, uno se llama Steven Levitsky y otro se llama Daniel Ziblatt. Ellos identifican, el libro se llama Cómo mueren las democracias, identifican 4 reglas no escritas que consideran esenciales para el funcionamiento de una democracia. Cuando se violan estas reglas, la democracia empieza a erosionarse y a perder su esencia. 1. La tolerancia mutua y el respeto. Los partidos políticos deben aceptar la legitimidad de sus oponentes incluso cuando no estén de acuerdo con ellos. Esto implica evitar la demonización del otro, el uso de un lenguaje incendiario y la incitación a la violencia. 1. Tolerancia y respeto. 2. Aceptación de los resultados electorales. Los partidos políticos deben aceptar los resultados de las elecciones incluso si pierden.
Esto implica no impugnar los resultados sin fundamento y no intentar subvertir el proceso electoral. Entonces, el 2 es aceptación de los resultados electorales. 3, reciprocidad. Los partidos políticos deben esperar que sus oponentes se comporten de acuerdo con las reglas del juego democrático. Esto implica no tomar medidas que puedan erosionar la democracia, como la restricción del derecho al voto o la manipulación del sistema judicial. Tercero, entonces, reciprocidad. Y cuarto, instituciones imparciales. Los partidos políticos deben respetar las instituciones democráticas, como la independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa, o en nuestro caso, el TSE. Esto implica no intentar cooptar estas instituciones para el beneficio propio. Los autores argumentan que estas reglas no escritas son esenciales para mantener la confianza en el sistema democrático y evitar la polarización política. Cuando estas reglas se rompen, como ha sucedido en los últimos años en Estados Unidos, la democracia se vuelve vulnerable a la erosión. Están hablando acerca de Estados Unidos, pero podríamos haber estado hablando perfectamente de Bolivia y de Evo Morales, ¿no es cierto? Las 4 cosas violadas: tolerancia mutua y respeto, aceptación de los resultados electorales, reciprocidad, instituciones imparciales. Todo eso ha sido violado en nuestro país. ¿En nombre de qué? Del capitalismo, en nombre de una sola persona. Ejemplos de cómo se han roto las reglas no escritas en Estados Unidos. Voy a mencionar Estados Unidos, pero piensen ustedes en Bolivia. Donald Trump no aceptó los resultados de las elecciones del 2020 e incitó a sus seguidores a asaltar el Capitolio. Pensemos en el 2019. El Partido Republicano ha apoyado medidas para restringir el derecho al voto en varios estados. Pensemos en 10 medidas que ha tomado el gobierno boliviano del MAS a partir del 21F para deslegitimar, para tratar de legitimar deslegitimar el resultado del referéndum del 21F y tratar de torcer los resultados a su favor. Ambos partidos, demócrata y republicano, han utilizado un lenguaje cada vez más incendiario para referirse a sus oponentes. También estamos viendo eso. Las consecuencias de romper estas reglas no escritas son la erosión de la confianza en el sistema democrático, el aumento de la polarización política, el debilitamiento de las instituciones democráticas y el mayor riesgo de autoritarismo. Bien, hasta aquí hemos hablado de los liderazgos caudillistas, digamos, ¿no? Y todos el concepto de este liderazgo en su acepción del caudillismo suele asociarse a los aspectos negativos. La imagen del líder fuerte, carismático, con un poder centralizado, evoca recuerdos de regímenes autoritarios y prácticas antidemocráticas. Sin embargo, el liderazgo político positivo no solo es posible, sino que es fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y próspera. El liderazgo político positivo no se define por un único estilo o comportamiento. Puede ser discreto y modesto, como en el caso de mi presidente favorito en la historia, el presidente boliviano Eliodoro Villazón. Pocos hemos oído hablar de Eliodoro Villazón. ¿Por qué? El hombre era un liberal, tenía cosas que hacer, las hizo y se fue a su casa. No metió presos, no persiguió a nadie, no trató de prorrogarse, ¿no? Se caracterizó por su honestidad y su compromiso con la educación. Pero también puede ser un liderazgo más visible y carismático, como por ejemplo Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, quienes inspiraron a millones de personas en todo el mundo y trascendieron sus épocas con su lucha por la justicia y la igualdad. Lo que define a un liderazgo político positivo no es su estilo personal, sino sus acciones y sus resultados, ¿no? Hemos visto, en el caso de los líderes caudillistas, siempre tiene que ver con la personalidad. En este caso estamos hablando de acciones y resultados. Un líder positivo es aquel que trabaja por el bien común y no por sus propios intereses, promueve la democracia y la participación ciudadana, es honesto y transparente en su gestión, es capaz de tomar decisiones difíciles y asumir las responsabilidades por sus actos, inspira a la población y la motiva a trabajar por un futuro mejor. Ejemplos de líderes políticos positivos en todo el mundo, algunos ejemplos notables, y con esto termino, lo hemos mencionado ya. Nelson Mandela, líder del movimiento anti-apartheid en Sudáfrica y primer presidente negro del país.
pasó 30 años en la cárcel, creo, no sé cuánto, pero algo cercano a 30 años. Se hizo un esfuerzo consciente por no cultivar el resentimiento. Cuando salió de la cárcel, todo el mundo le pedía que persiga a los blancos. No lo hizo, más bien lo que hizo fue una política de reconciliación. Yo estaba en la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas cuando lo recibió él a Evo Morales en su oficina y conversaron, antes de que fuera presidente, y aquí conversaron acerca de Evo, de Nelson Mandela, que estaba terminando su última gestión de gobierno. Y el coordinador residente en Bolivia de Naciones Unidas le preguntó a Evo Morales qué opinaba de Nelson Mandela. Y él dijo, es un traidor, por conciliador, porque conciliaba. ¿Ya? Mahatma Gandhi, líder del movimiento independentista de la India y defensor de la no violencia. Hemos visto, terminó lamentablemente asesinado. Y la he mencionado también, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, reconocida por su liderazgo compasivo y su gestión eficaz de las crisis del COVID-19. En todos los casos han sido líderes que, en el caso de Gandhi murió lastimosamente, pero los otros mencionados han sido líderes que no intentaron prorrogarse, hicieron lo que tenían que hacer, no cultivaron su figura, ¿no? El culto a la personalidad. Y lo más importante es que respetaron la institucionalidad, esta parte tan importante de la democracia que es la alternabilidad. Y cuando terminó su gestión, a pesar de que tenían 80% de favoritismo y que podrían haberse quedado si manipulaban sus constituciones, se fueron a sus casas. Institucionalidad, Estado de Derecho, las leyes por encima de las personas. Esa es la clave del desarrollo de un país. Adelante, con eso terminamos. Les agradezco muchísimo. Sí, por favor. A tu último comentario, ¿y si la ley es mala? Si la ley es mala, ese es un problema, claro. Pero hay, ¿quién era? ¿Es John Locke? No me acuerdo si es John Locke o uno de los clásicos ingleses de la conceptualización de la democracia. Dice, si la ley es mala o si las cosas son manipuladas de tal manera que el tirano no obedece las leyes, entonces tu deber es la rebelión. ¿No? En ese caso se justifica la rebelión. Casus belli. Sí, es que yo digo, bueno, no fuera, aparte de todo esto, digamos, se tacha al conservador, ¿no? de estar estático, ¿no? Y yo creo que no es para nada estático, ¿ya? Y justamente es lo que está pasando, justamente por eso te digo, o sea, John Locke era esclavista, ¿me entiendes? Porque era el contexto histórico, obviamente, o sea, nosotros no vamos a poder discutir eso, porque es otra forma de vida, ¿no? Pero si no hubiera habido esa evolución, si quieres llamar de alguna manera, jamás hubieran llegado a lo que estamos nosotros viendo como correcto en este momento, ¿no? Y ese es el gran problema que yo veo en este momento. O sea, yo veo grupos conservadores que son de nuestro lado, digamos, liberales, o de derecha, si quieres llamar, que son totalmente arcaicos en sus conceptos, ¿no? O sea, y no quieren cambiar, y no quieren modificar, inclusive hay que distinguir entre lo conservador, porque siendo conservador puede ser liberal, hay conservadores liberales conservadores, lo hay, eso es, yo me considero uno, yo también. Lo que no puede ser es reaccionar, es jalar para atrás, eso no puede ser. ¿Ya? Por ejemplo, Otto von Bismarck, conservador, de los conservadores el más conservador, príncipe prusiano, pero sin embargo a él le debemos las leyes más progresistas del siglo XIX en Alemania, ¿no? Derecho a vacaciones, horarios de trabajo, beneficios sociales, de un conservador. De él vinieron, y por él es que el comunismo no triunfó en Alemania más temprano, o sea, por Marx, etc., ¿no? O sea, hay que saber equilibrar y balancear todo este tema, pero lo que no puede ser es reaccionario. No puede ser reaccionario.
Tirar para atrás, no. Por ejemplo, a ver, yo les digo, matrimonio homosexual. Tarde o temprano va a llegar, se haga lo que se haga. Va a llegar. No puedes estar en contra. Puedes regularlo, puedes intentar, no sé, ir por una dirección, por otra, pero no puedes jalar para atrás. No va a suceder. Es lo mismo que el divorcio. El divorcio iba a ocurrir tarde o temprano. Sí. Pasa que, bueno, por lo que entiendo y por lo que creo que debería ser la vía, no correcta, porque yo creo que no hay nada correcto ni nada incorrecto, sino algo que sea en beneficio de, pasa que puede ser muy conservador, pero tienes que estar adaptado a la movilidad de la sociedad y al requerimiento de lo que precisa, o sea, de lo que precisa, ¿no? A entender que más allá de cómo tú te formaste, existe algo que necesita de esa movilidad. Por eso es que incluso en el momento en el que hablamos los abogados y estamos estudiando el derecho, decimos que todo está en movimiento, que todo gira a través de una evolución, sí, pero de ese progreso de lo que se necesita. Entonces las normas, por ejemplo, están hechas ante el contexto, ante las realidades. Hay muchos, por ejemplo, tipos penales, vámonos al derecho penal, que todo el mundo creo que quiere saber lo que es el derecho penal. Por ejemplo, antes había regulación de penas de muerte, no sé, muchos delitos que tal vez en algún momento eran considerados en un contexto diferente al que vivimos. Por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Esté bien, esté mal, eso ya es un tema aparte, pero se ha regulado a través de la necesidad, ¿no? Entonces creo que ese dinamismo, esa movilidad es la necesaria que debe ser reconocido hasta por un muy conservador, de donde sea que venga. Claro. Todo evoluciona, nada puede quedarse quieto, ¿no es cierto? Yo creo que el lema de los conservadores es y debe ser, ¿no? Cambio con orden, orden con cambio. Exacto. ¿No? O sea, no puedes jalar las cosas para atrás, pero si las cosas están yendo demasiado rápido es peligroso también, porque te puede descalabrar un sistema, se puede caer una sociedad. O sea, ahí es donde entra el rol de los conservadores, es el canalizar las cosas, ¿no? El cambio, tratar de que vayan de la manera más ordenada posible, de la mejor forma posible, ¿no? El rol de las izquierdas y del progresismo es impulsar las cosas, que salgan las cosas lo más rápido posible, sin grandes reflexiones. Entonces, por un lado, los conservadores no pueden ser reaccionarios de jalar y los otros no pueden ser tan irresponsables de tirarlo para adelante sin pensar en las consecuencias. Entonces, entre ese tira y afloja y esa alternabilidad es donde está el punto correcto de la democracia, ¿no? Roberto, ¿cuál es su opinión sobre este tema que está de moda, que tanto se comenta de reproducir el fenómeno Bukele, ¿no? Evidentemente tenemos un presidente que tiene gran aceptación popular, pero ha manipulado claramente, ha cerrado el Congreso, ha manipulado las instituciones, pero también logra los resultados. ¿Cuál es su posición? Mira, ese es un dilema bien interesante. Por una parte, apoyo con todo mi corazón a Bukele, pero por otro lado digo, qué jodido, ¿no? Es un dilema y los dilemas no tienen una solución fácil. No es fácil decir, está 100% bien o está 100% mal. Si nos regimos por lo que decía aquí, que un líder positivo tiene que ser medido por sus acciones y sus resultados. El resultado de Bukele es que su país estaba terminalmente enfermo y se iba a morir por la violencia en las calles y ahora no tiene violencia. Y ha resultado que esa solución ha sido la extirpación de un tumor complicado. El problema es que ese tumor complicado implica violación de derechos humanos, no cabe duda, ¿no? Pero ¿qué seres humanos? O sea, yo no tengo una respuesta clara, ¿no? Si me das a escoger, yo personalmente, no hablo en nombre de ninguna institución, de nada, yo personalmente, si tuviera que escoger entre vivir en paz, tranquilo, violando los derechos humanos de 30.000, no sé cuántos son, para que todo el resto de la sociedad viva bien, creo que es lo correcto. Hoy
es menos incorrecto que dejarlos sueltos y que todo el mundo viva mal. Sí, que hay positivismo, digamos, ¿no? Pero yo pienso exactamente como tú y creo que no tenemos que dejar de ser críticos, ¿entiendes? O sea, no debemos ser, no ser apasionados, no, es un gran presidente. No sé qué. Yo soy crítico porque digo, en temas de seguridad yo creo que ha sido la única manera, o sea, hace 20 o 10 años nadie tenía la solución y decían, esto es inviable, y quizás es mejor que caiga una bomba, desaparezca y se vuelva a generar. Pero ¿cuál es el punto? Ahorita, económicamente es un mal presidente, constitucionalmente lo puedes criticar, qué sé yo, o sea, lo único que ha hecho bien es ese punto, ¿no? No sabe si es de izquierda o de derecha, si es liberal, si es esto, o sea, es un Frankenstein, digamos, de ideología y de teoría, y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir haciendo, criticarlo y sacar las cosas buenas y malas de eso, o sea, al final de cuentas, eso es, en cierta manera, el liberalismo, es el estudio de la realidad, ¿no? O sea, tenemos que ir estudiando y viendo cuáles son los casos de éxito y cuáles no. Claro. Ese es mi punto de vista. Sí, voy a complementar tu respuesta y luego, ¿no? ¿Qué es lo que hubiera querido la izquierda como solución para el caso de El Salvador? ¿No? ¿Cómo se hubiera resuelto según la izquierda? Con soluciones estructurales. Hay delincuencia porque hay pobreza, porque hay corrupción. Entonces, primero hay que solucionar la pobreza, después la corrupción. O sea, ¿cuándo? ¿No? O sea, entonces, la solución estructural, cuando la solución estructural es una no solución, tienes que recurrir a otro tipo de cosas. Y hasta el momento me parece una solución. No sabemos qué va a pasar de aquí a 15 años con esos tipos en la cárcel, ¿no? Si será sostenible, no lo sabes, pero en este momento está funcionando. ¿No? Adelante. Yo creo que Bukele también cae mucho en esto de los líderes mesiánicos, sí, mucho en el providencialismo, de buscar a alguien que aparezca para solucionar los problemas. Por eso tiene tanta votación y tan querido en Latinoamérica. De hecho, he leído un comentario hace un par de semanas en uno de los grupos que tenemos que decía, no, Bukele es el correcto porque viene de sangre israelita, de Abraham, no sé qué, y es una justificación por la que nunca se va a equivocar. Entonces, siempre que... No es árabe. Es árabe. Pero es ese grupo, ¿no? Viene de la sangre de Abraham. Es del Medio Oriente. Entonces, ya estaban buscando... Bueno, de Abraham. Sí, ya estaban buscando una justificación religiosa. Y es justamente como los videos, cuando se encuentra mucho la religión con un líder, es cuando ya se genera más fanatismo, digamos, cuando ya se deja la racionalidad. Incluso Harari, no me acuerdo si en Sapiens o en Homo Deus, dice que nosotros hemos empezado a crecer como raza, como civilización, en tecnología y en avances, el rato que hemos empezado a buscar soluciones racionales en la tecnología y dejar de creer en creencias, en la magia. Entonces aquí estamos cayendo en eso, en que hay mucha gente que creen que tenemos que esperar un líder mesiánico y demás, y Bukele está en eso. Y yo estoy, o sea, si yo bien no estoy en contra de que a la gente que ha hecho mucho daño sí se la agarre, ha habido un problema bien serio de que se está agarrando a mucha gente inocente. Y si nosotros creemos en el debido proceso como liberales de que no se debe agarrar a alguien inocente o creer que es culpable por ser culpable antes de probar la inocencia, no podemos estar a favor de que se agarre tanta gente inocente. Y hay más del 10% de gente que se agarró sin proceso. Y se está empezando a liberar, sí, pero han estado ya 1 o 2 años ahí. Entonces, en esas cosas yo sí, y a nivel económico eso ha sido, o sea, no ha sido condición suficiente la seguridad, digamos. Entonces, en esos casos yo desapruebo a Bukele en muchas cosas. Además, yo creo que se ha romantizado lo de Bukele, porque hay mucha gente que dice que él también ha pactado con todas estas males. Esa también es la razón por la que no ha tenido, digamos, a diferencia de este presidente de Ecuador, atentados en su contra ni nada, porque también tal vez ha sido solamente un show mediático. Y mucha gente inocente, como dice acá, está en la cárcel, pero los verdaderos cabecillas han pactado con él. Entonces es un show mediático para mantenerlo en el poder también, que es lo que se hace. Pero eso se dice, no se sabe si es cierto. No sé si hay. Yo no creo del todo que haya sido así tan radical. Dudo, bueno, es mi opinión personal. Creo que hay impacto. Pero si recién nomás creo que ha muerto, ha desaparecido su jefe de seguridad, no sé qué, ha muerto en condiciones raras, es porque hay ciertas cositas. Ya. Ahora, a mí lo que me preocupa de Bukele es, a ver, uno, me produjo una muy mala impresión su discurso de historia. Me pareció muy primitivo, muy elemental.
qué mal orador, digamos, ¿no? O sea, esa impresión en lo formal. Pero luego, una victoria con el 80 y pico % es lo peor que le puede pasar a una democracia. 100%. ¿No? Es terrible. 58 de los 60 legisladores son suyos. O sea, realmente el hombre puede hacer lo que le dé la gana. Imagínate si lo que aquí ha pasado con Evo Morales ha llegado a tener el 64%, ha tenido no sé, grandes mayorías. 2/3. Han hecho que sea innecesario el poder legislativo, ¿no? Han vuelto innecesario. Y claro, la democracia ha sufrido, y eso es lo que va a pasar, sin duda alguna, en El Salvador, con lo que ya ha sucedido, ¿no? Ya han manipulado las cosas, ya han sucedido cosas malas. Ahora con el 80 y pico, o sea, con 85% de votación, no le auguro buenas cosas a la democracia salvadoreña. Sí. Bailey fue muy crítico, hizo un video justamente de eso, el 30% ya no cuenta como democracia. Claro, realmente. Sí, aquí voy a leer justamente lo Sí. que decían en el grupo. Era, Bukele trae la promesa que Dios hizo a Abraham en su ADN. En contra de eso ni Bukele puede luchar, justo por eso creo que Bukele no se va a torcer. Entonces ya hay creencias que están Ya, justificando de claro, manera... claro, es este tipo de yumbos que lo Le pida el de sus pantalones. Una amiga en un grupo de nos estábamos dando de palo a Bukele. Anónimos. No, pero Sí, no. toda la construcción de Kim Jong-un, que se ha mantenido, su dinastía se mantiene de Kim. Es casi religiosa. Es por religión. Hay un documental en Netflix que es el manual del dictador, Sí. donde explican todo esto. Es bien Sí, porque supuestamente incluso había sido concebido uno de los Kim en la montaña más famosa que había el padre y demás. Pero más o menos es lo mismo que todos ahorita tú piensas. La Dalai lo ves más o menos como alguien que flota, ¿no ve? Es exactamente lo mismo. O sea, Sí, es un líder religioso, ¿no? Sí. pero él también estatal. O sea, ahí, o sea, él es el rey de Y descendiente de Buda, ¿no? Y O sea, la reencarnación la de Buda. reencarnación de Sí, Buda, sí, ¿no? sí. En ese sentido. Pero no rige el Tíbet. ¿Sí? No rige el Tíbet. Porque Tíbet está bajo el control de China, incluso está fuera del Tíbet. Pero no lo rige, ¿no? Él es el presidente o líder de su estado, aunque esté en diáspora. O sea, de facto. Lo que Pero. pasa es que hay mucha idealización, ¿no? O sea, idealizas mucho a alguien, lo empoderas tanto que ya esto se convierte en lo que conocemos todos, la simple bola de nieve, ¿no? Todo inicia con algo bien chiquitito y después Pues mira, como empieza a todos los crecer. liderazgos tienen la necesidad de estos queridos tan extremos, ¿no? Bueno, caballeros, yo creo que un poquito más y nos vamos. Les agradezco realmente mucho por su participación, ha sido muy interesante. Espero que les haya servido, les haya parecido algo interesante. Bueno.